Mi nombre es Ezra Kane y esta es la historia de cómo la galaxia estuvo a punto de repetir el peor error de su historia. Durante años, la humanidad creyó que la guerra había terminado. Los Vex habían desaparecido. Las sombras volvieron al silencio. Pero hay guerras que nunca terminan. Mientras algunos reconstruyen el futuro, otros llevan siglos preparándose para destruirlo. Y cuando los viejos enemigos fracasan, siempre aparece alguien dispuesto a ocupar su lugar. El poder nunca permanece vacío por mucho tiempo. Entonces, tendremos que hacerlo nosotros. Quiero saber absolutamente todo sobre el proyecto Echaraes. Algo grande viene. Tenemos que estar listos. Capítulo 1. El atentado. Si están viendo esto, entonces ya conocen a Khailstrom Vex, conocen la guerra, conocen el día en que la humanidad dejó de ser una presa, y conocen el nombre del hombre que hizo posible aquel milagro, Rysar. Pero, si no conoces la historia que dio origen a esta crónica, en la descripción del video está la liga a la crónica de 0616. O espera al final de este video, en donde encontrarás el acceso que te dará el conocimiento del por qué lo que estoy por contarte. Lo que nadie supo aquel día fue que la guerra no terminó cuando cayeron las armas. Porque mientras la humanidad celebraba su victoria, alguien ya estaba preparando la siguiente batalla. La estación orbital Ceres 12 giraba lentamente alrededor de un planeta sin nombre. No era una base militar, no era una estación gubernamental, era un laboratorio. Un lugar donde las ideas valían más que los cañones. Y probablemente por eso mismo, era uno de los lugares más peligrosos de la galaxia. Rysar trabajaba completamente solo. Herramientas, circuitos, pantallas, tazas de café olvidadas, piezas impresas en metal, planos escritos sobre hojas arrugadas. El laboratorio parecía un caos. Para él, todo estaba exactamente donde debía estar, sin levantar la vista. Una mano cubierta por un guante negro apareció a un costado. Dejó una taza de café sobre la mesa. Se retiró. Rysar sonrió. «Llegas tarde». Silencio. 23 segundos. Una voz tranquila respondió desde algún lugar del laboratorio. «Lo compensé con café». «Entonces te perdono». «¿Le pediste al personal y a la seguridad que no intervinieran?», dijo Rysar. La voz del espectro respondió sin emoción. «Sí, y están obedeciendo». Rysar lo pensó por un segundo y preguntó. «¿Qué te dijeron?» «Que si tú lo pedías, era por algo», dijo el espectro. Mientras tanto, en el casco exterior de la estación, 12 figuras avanzaban sujetas únicamente por botas magnéticas. No llevaban insignias, no hablaban. Cada movimiento había sido ensayado decenas de veces. 4 comenzaron a intervenir los paneles exteriores. Otros 4 prepararon la perforación. Los últimos 4 cubrían la operación. Durante varios minutos, todo salió exactamente como estaba planeado. Dentro del laboratorio, Rysar seguía trabajando. No parecía preocupado, ni siquiera curioso. Bebió otro sorbo de café. «Ya entraron». Silencio. «Son 12». La voz respondió con absoluta calma. «Lo sé. No rompas demasiadas cosas». «Lo intentaré». Y desapareció. En el casco de la estación, el metal cedió. Un enorme panel fue retirado cuidadosamente. Los infiltrados entraron, sellaron el compartimiento, restablecieron la presión y comenzaron a avanzar. El primer soldado desapareció. Nadie escuchó un disparo, nadie escuchó un grito. Simplemente dejó de estar allí. Uno de los soldados volteó. «¿Dónde está...?» No terminó la frase. Los registros oficiales afirman que aquel comando estaba formado por 2 especialistas. Lo curioso es que ninguno alcanzó a disparar un solo tiro. Los soldados siguieron avanzando, cada vez más despacio, cada vez más nerviosos. Comenzaron a mirar hacia todos lados. Los pasillos seguían completamente vacíos, pero todos tenían la misma sensación. No estaban solos. Uno de ellos sintió una mano sobre el hombro. Giró. No había nadie. Un segundo después, desapareció.
arrastrado violentamente hacia la oscuridad. Los demás apenas alcanzaron a escuchar el golpe metálico de su tableta cayendo al suelo. El comandante respiró hondo. «Mantengan la formación». No había terminado de hablar cuando las luces parpadearon. 1, 2, 3 veces, y volvieron a la normalidad. Lo único que cambió fue que ahora eran 10. Los 10 soldados restantes permanecieron inmóviles. Nadie hablaba. El comandante observó la tableta que había quedado en el suelo. Seguía transmitiendo. La imagen mostraba únicamente un pasillo vacío, sin cuerpos, sin rastros, sin señales térmicas. Nada. «Recuperen el dispositivo». 2 soldados avanzaron, uno cubriendo, el otro agachándose lentamente. Sus dedos apenas tocaron la tableta. La iluminación del pasillo parpadeó una sola vez. Cuando volvió, la tableta seguía ahí. El soldado... no. Muchos años después, revisé cientos de grabaciones de aquella operación. Todavía hoy sigo sin entender cómo alguien puede desaparecer de una imagen sin que la cámara registre absolutamente nada. Ahora eran 9. El comandante dejó de pensar en la misión. Por primera vez, pensó en sobrevivir. «Formación cerrada, espalda con espalda. No se separen». Los soldados obedecieron inmediatamente. El grupo comenzó a avanzar mucho más despacio. Las armas recorrían cada rincón del corredor, cada sombra, cada intersección, cada puerta. Silencio absoluto. Entonces ocurrió. Uno de ellos levantó la mano. «¡Esperen!». Todos se detuvieron. ¿Escucharon eso? Nada. Juraría que... Una voz interrumpió. «No estamos solos». Nadie respondió, porque todos pensaban exactamente lo mismo. A varios pasillos de distancia, Raisar seguía trabajando. Cambió una herramienta. Soldó un pequeño circuito. Bebió café. Sin levantar la vista preguntó: «¿Van mejorando?». Silencio. Después, la respuesta: «Empiezan a tener miedo». Raisar sonrió. Era hora. Los 9 soldados llegaron a una intersección. El comandante señaló 2 direcciones. Se disponía a dividir al equipo. Entonces, se detuvo. Algo no cuadraba. Miró nuevamente. Contó. Volvió a contar. 8. Ya eran 8. Nadie había visto desaparecer al último. Ni siquiera habían escuchado un movimiento. El miedo tiene un efecto curioso sobre los soldados de élite. Los vuelve más lentos, y cuanto más lentos se volvieron, más rápido comenzó a morir el tiempo para ellos. Uno de los pasillos laterales permanecía completamente oscuro. Una avería menor. Nada fuera de lo normal. Uno de los soldados giró apenas la cabeza. Por un instante, le pareció distinguir una silueta, pequeña, inmóvil, más baja que cualquiera de ellos. 2 puntos azul intenso brillaban en la oscuridad. Parpadeó. La figura ya no estaba. ¡Contacto! Todo el equipo abrió fuego hacia el pasillo. Las descargas iluminaron el corredor durante varios segundos. Cuando cesaron, solo había humo y una pared destrozada. Nada más. Entonces, desde algún lugar de la estación, se escuchó una taza de café apoyarse suavemente sobre una mesa. Silencio. «Continúa», dijo Raisar. «Sí», respondió una voz tranquila. Los 8 soldados permanecían inmóviles. Nadie quería ser el siguiente. El comandante respiró profundamente. «No disparen si no tienen un objetivo». Las armas descendieron apenas unos centímetros. El silencio volvió a adueñarse del corredor. Años después entendimos su error. Seguían buscando un enemigo. Nunca comprendieron que ellos eran la presa. Uno de los soldados, encargado de los sistemas tácticos, consultó nuevamente la tableta. Los sensores seguían indicando lo mismo, sin movimiento, sin firmas térmicas, sin anomalías. El comandante frunció el ceño. «Eso es imposible». El operador levantó lentamente la vista. Nunca terminó de responder. Una mano negra apareció desde detrás de él. No salió de una pared, no atravesó el techo. Simplemente estaba ahí, cubierta por un guante blindado.
Se apoyó con fuerza sobre su hombro izquierdo. El soldado apenas alcanzó a abrir los ojos. En el siguiente instante, su cuerpo fue arrancado violentamente hacia atrás. Desapareció del cuadro. La tableta cayó al suelo. Los otros 7 soldados siguieron caminando 2 pasos más, sin darse cuenta de que ya eran 7. No hubo un grito, no hubo un disparo, no hubo una alarma. Solo el golpe metálico de la tableta deslizándose lentamente sobre el piso. El comandante se volvió, miró el corredor vacío. La tableta seguía transmitiendo. Pero el operador había desaparecido, sin sangre, sin restos, sin explicación. ¿Dónde está? Nadie respondió, porque nadie tenía una respuesta. Aquellos soldados eran considerados los mejores infiltradores de la Casa Vex, pero incluso los mejores dependen de una sola cosa: poder ver al enemigo. El comandante Vex dijo: definitivamente saben que estamos aquí, y esto es una trampa. De otra manera ya se habría hecho presente la seguridad, o hubiéramos visto a alguien. Pero es tarde. La misión continúa. A varios pasillos de distancia, una figura caminaba tranquilamente, más baja que cualquier soldado Vex, completamente envuelta en una armadura negra, sin insignias, sin emblemas, sin sonido. Solo sus ojos azul intenso permanecían visibles bajo la capucha. En una mano sostenía una pequeña taza de café. La dejó cuidadosamente sobre una consola. Después continuó caminando, como si no existiera ninguna emergencia. Raizar tomó la taza sin siquiera mirar. Gracias. Aún quedan 7. Lo sé. ¿Algún problema? Silencio. Después, empiezan a comprender. Raizar sonrió apenas. Eso suele ponerlos nerviosos. El comandante levantó el puño. Todo el equipo se detuvo. Ahora sí, algo estaba terriblemente mal. No era una emboscada, no era una falla en los sensores, no era una unidad de defensa automática. Había alguien dentro de la estación, alguien que conocía exactamente cada uno de sus movimientos. Por primera vez desde que comenzó la misión, el comandante sintió miedo, no por morir, sino por no entender contra qué estaba peleando. La iluminación volvió a fluctuar, una sola vez. Cuando las luces recuperaron su intensidad, una sombra cruzó fugazmente el pasillo lateral, demasiado rápida para identificarla, demasiado baja para ser uno de ellos. Todos giraron al mismo tiempo. No había nadie. Entonces el comandante pronunció una frase que jamás imaginó decir. No estamos cazando a alguien. Miró el corredor oscuro. Después corrigió lentamente. Alguien nos está cazando a nosotros. 2 puntos azules permanecieron inmóviles. Nadie disparó. Durante un instante, pareció que ambos bandos simplemente se observaban. El comandante tragó saliva. ¡Fuego! Las 7 armas descargaron una tormenta de energía sobre el pasillo. El corredor se convirtió en un túnel de luz. Metal fundido, chispas, fragmentos. Cuando el humo comenzó a disiparse, no había nadie. ¡Avancen! La formación volvió a moverse, más despacio, mucho más despacio. Cada soldado vigilaba un ángulo distinto, cada sombra, cada puerta, cada rincón. Siempre me pregunté qué sintieron durante aquellos segundos, porque cuando un soldado deja de confiar en sus propios ojos, la batalla ya está perdida. Un sonido metálico, muy tenue, como si algo hubiera golpeado una tubería. Todos levantaron la vista. Nada. El techo permanecía completamente oscuro. El comandante respiró aliviado. Solo son los conductos. Un cable negro descendió silenciosamente. Nadie lo vio. Se enrolló alrededor del cuello del último soldado. Un tirón seco. El cuerpo salió disparado hacia arriba. Desapareció entre las sombras del techo. Los demás apenas alcanzaron a escuchar un golpe amortiguado. Miraron hacia atrás. Solo quedaban 6. Esta vez sí hubo miedo. No el miedo de morir, el miedo de no comprender. Uno de los soldados comenzó a retroceder. ¡No podemos seguir así! El comandante lo sujetó del brazo. ¡Mantén la formación! En otra sección de la estación, Raizar dejó el soldador sobre la mesa. Observó un monitor. 6 pequeños indicadores luminosos. Uno se apagó, después otro, después otro. Va más rápidamente de lo que esperaba. Desde algún lugar de la habitación, la voz respondió. Se adaptan.
¿Y tú? Silencio. Yo también. Raizar sonrió. Eso me preocupaba. Los 6 soldados alcanzaron una compuerta circular. Era el último corredor antes del laboratorio principal. El comandante activó un pequeño dispositivo. Una esfera luminosa apareció entre ellos. Si está oculto, lo encontraremos. La esfera comenzó a emitir pulsos cegadores de alta intensidad. El corredor entero quedó inundado por una luz blanca. No había sombras, no había rincones, no había dónde esconderse. Los soldados respiraron aliviados. Por primera vez desde que comenzó la misión, creían tener el control. Fue la primera vez, y la última, que pensaron eso. Entonces, algo cayó desde el techo. No hizo ruido, no produjo impacto. Simplemente apareció. Una figura completamente negra. Aterrizó exactamente en el centro del círculo que formaban los 4 soldados más cercanos. Permaneció inmóvil. La capucha ocultaba su rostro. Solo 2 ojos azul intenso observaban al grupo. Nadie habló. Nadie respiró. Uno de los soldados apenas alcanzó a susurrar. No. ¿Quién eres? La figura no respondió. Lentamente, 2 hojas de luz negra emergieron de sus antebrazos. El zumbido era apenas audible, más parecido a un susurro que a un arma. El espectro dio un paso al frente. Durante un instante, nadie se movió. Las hojas de luz negra permanecían inmóviles. No emitían el brillo intenso de un sable convencional. Parecían absorber la luz del corredor. El comandante fue el primero en reaccionar. ¡Mátenlo! Los 4 soldados dispararon al mismo tiempo, pero el espectro ya no estaba allí. El primer soldado apenas alcanzó a girar la cabeza. Sintió una presencia detrás de él. Después, un momentos. Solo uno. La hoja negra describió un arco limpio, silencioso, preciso. A la altura del abdomen. El soldado quedó inmóvil. No comprendió lo que había ocurrido. Un segundo después, una delgada línea verde comenzó a dibujarse sobre la unión de su armadura. La pintura fluorescente escurrió lentamente. Todavía seguía de pie. El segundo soldado reaccionó demasiado tarde. Intentó girar. La segunda hoja de luz ya estaba cruzando el aire. Otro movimiento, igualmente limpio, igualmente silencioso. Otra línea verde apareció sobre su armadura. Ninguno de los 2 cayó. Todavía no. La velocidad suele confundirse con fuerza. Pero aquella noche descubrimos algo distinto. No era rápido, era preciso. Los otros 2 soldados retrocedieron instintivamente. Apuntaron en direcciones distintas, buscando una silueta, un reflejo, cualquier cosa. No encontraron nada. Entonces, el espectro apareció detrás de ellos. No corriendo, no saltando. Simplemente, ya estaba ahí. Los 2 soldados apenas comenzaron a girarse. El espectro levantó lentamente ambos brazos. Las hojas negras quedaron suspendidas por encima de sus hombros. Durante una fracción de segundo, todo permaneció inmóvil. Después, las bajó. Un solo movimiento. Exactamente a la altura de las lumbares. Las líneas verdes comenzaron a extenderse sobre las armaduras. El líquido fluorescente descendía lentamente por las placas metálicas. El espectro apagó las hojas de luz. Ni siquiera observó el resultado. Simplemente continuó caminando, entre los 4 soldados, como si nunca hubieran representado una amenaza. Los 4 permanecieron inmóviles. 1, 2, 3 segundos. Hay heridas que el cuerpo tarda unos segundos en comprender. Aquellos 4 guerreros todavía creían seguir vivos. Los 2 primeros comenzaron a perder fuerza. Sus piernas cedieron lentamente. Cayeron de rodillas. La pintura verde seguía escurriendo por sus espaldas. Sin un solo grito, sin un solo disparo. Los otros 2 permanecieron de pie un instante más. Después, sus cuerpos también dejaron de responder. Las rodillas golpearon el suelo metálico. Las cabezas se inclinaron hacia adelante. Silencio. El espectro jamás volvió la mirada. Continuó alejándose por el corredor. Sus pasos eran tranquilos, constantes, como si simplemente hubiera terminado una tarea cotidiana. En el laboratorio, Raizar observó cómo 4 indicadores se apagaban al mismo tiempo. Bebió otro sorbo de café. Silencio. No había alarmas, no había humo, no había destrucción. Solo un enorme espacio repleto de herramientas, piezas mecánicas y pantallas suspendidas.
En el centro, Rysar seguía trabajando. Piquiera levantó la vista. El comandante Vex finalmente atravesó la puerta del laboratorio de Rysar. Miró a ambos lados. No había nadie, solo el científico. Dr. Rysar, la voz del comandante resonó en el laboratorio. Su seguridad ha muerto. Rysar continuó ajustando un pequeño módulo electrónico. No, respondió con absoluta tranquilidad. Está ocupado. El comandante levantó lentamente su arma. Por primera vez desde que comenzó la misión, tenía el objetivo frente a él. Todo había valido la pena. Un solo disparo, y terminaría. Lamento informarle que su guerra terminó hace meses. Rysar sonrió apenas. Sí, la nuestra, no la suya. El último soldado comenzó a rodear lentamente la mesa de trabajo. Quería asegurarse de que realmente estaban solos. Miró debajo de las plataformas, detrás de las columnas. Nada. Respiró aliviado. Volvió a apuntar a Rysar. Entonces sintió algo. No un golpe, no un ruido. Una presencia. Justo detrás de él. Demasiado cerca. No alcanzó a girar. Una hoja de luz negra atravesó limpiamente el espacio entre su abdomen y la columna. No hubo explosión. No hubo sangre. Solo una delgada línea verde comenzó a extenderse lentamente sobre la armadura. El soldado abrió los ojos. Miró hacia abajo. Intentó hablar. No salió ninguna palabra. La hoja desapareció. El espectro ya estaba nuevamente de pie detrás de él, completamente inmóvil. Los ojos azul intenso observaban en silencio. El cuerpo del soldado permaneció erguido durante un instante. Luego cayó de rodillas. Golpeó el suelo. No volvió a moverse. Rysar dejó finalmente el destornillador sobre la mesa. Giró la cabeza. Observó al soldado. No dijo nada durante varios segundos. Solo lo contempló. Como quien observa una máquina que finalmente dejó de funcionar. El comandante quedó completamente solo. Pero ahora sus manos temblaban. No por miedo, por desesperación. Frente a él, el espectro permanecía inmóvil. No adoptó una posición de combate. No levantó las armas. Ni siquiera parecía interesado en él. Simplemente estaba allí, esperando. El comandante comprendió algo terrible. No había sobrevivido porque fuera el mejor. Había sobrevivido porque el espectro había querido que llegara hasta Rysar. Algunos años después entrevisté a decenas de estrategas militares. Todos coincidían en algo. Aquella misión nunca tuvo posibilidades de éxito. Lo verdaderamente inquietante es que el espectro lo supo desde el primer segundo. El comandante Vex miró a Rysar, después al espectro. Volvió a mirar a Rysar. ¿Qué demonios? Rysar levantó una ceja. Miró de reojo al espectro. Después respondió con absoluta naturalidad. ¿Crees en fantasmas? Por primera vez, el espectro inclinó apenas la cabeza, como si aquello le hubiera parecido ligeramente gracioso. El comandante Vex se levantó lentamente y dio un paso atrás. No dejó de mirar al espectro, ni un solo instante. Finalmente, se dio la vuelta y echó a correr. Rysar tomó nuevamente la taza de café. Bebió un sorbo. Sin mirar al espectro dijo, ¿lo vas a dejar ir? Silencio. Sí. ¿Por qué? El espectro respondió con la misma calma de siempre. Porque ahora tienen miedo. Y el miedo viaja más rápido que cualquier nave. Rysar sonrió. Una sonrisa amplia, genuina. Eso fue muy inteligente. Muy lejos de allí, en un lugar oculto entre las estrellas, una mujer observaba en silencio una grabación incompleta de la misión. 12 identificadores, uno tras otro, desaparecían de la pantalla, hasta quedar en cero. La mujer cerró lentamente los ojos. No había rabia, solo una calma absoluta, y pronunció una única frase. Entonces, tendremos que hacerlo nosotros. Capítulo 2. Para entender lo que pasa, tendremos que irnos 2 meses antes. Muchos creen que las guerras comienzan cuando alguien dispara el primer cañón. No es cierto. Las verdaderas guerras comienzan mucho antes, cuando 2 personas toman decisiones que todavía nadie comprende. Un enorme salón excavado dentro de un asteroide errante. No había templos, no había altares, no había símbolos religiosos,
solo una inmensa esfera holográfica mostrando la galaxia. Cientos de rutas estelares recorrían lentamente su superficie. Era la sede del culto que veneraba a Kellstrom Vex y la mujer fundadora, de raza Aeliri, de nombre Nisara. Una mujer de calma insoportable, imperturbable, fría y calculadora, una depredadora. Frente a ella permanecían representantes de distintas especies. Todos esperaban. La mujer avanzó lentamente. Kellstrom vive. Silencio. Y seguirá viviendo, durante 500 años. No podemos traerlo de regreso. Nadie conoce las coordenadas de su exilio, excepto un hombre. Una imagen apareció sobre la esfera. Raizar, trabajando, sonriendo mientras sostenía una taza de café. Mientras él exista, nuestro comandante permanecerá solo. La mujer apoyó una mano sobre el holograma. La imagen desapareció. Nos robó 500 años. No se los devolveremos, pero podemos arrebatarle todo lo demás. Levantó la vista. Por primera vez apareció una emoción. No era rabia, era desprecio. Comenzaremos por su especie. Aquella fue la primera orden de Nisara. No recuperar a Kellstrom. Eso era imposible. Su objetivo era mucho más simple: hacer que la humanidad pagara por haberlo condenado. Un edificio suspendido sobre la capital económica de la Tierra. Cristal, acero, jardines verticales, tecnología impecable. Nada recordaba al oscuro salón del culto. Aquí el poder tenía otra apariencia. Una enorme mesa ovalada, consejeros, ingenieros, directores. Al frente, Nathan Crow, CEO de Helix Dynamics, observaba una única diapositiva. Proyecto Minerva. Un ejecutivo comenzó la presentación. Hace 6 meses iniciamos pruebas industriales utilizando un nuevo resonador subatómico experimental. Aparecieron imágenes de un planeta minero, gigantescas perforadoras, excavaciones automatizadas, miles de trabajadores. Producción promedio mensual, 112 millones de toneladas. La gráfica cambió. Producción después de instalar el resonador, 225 millones. Uno de los consejeros levantó la vista. ¿Repite esa cifra? 200% de incremento. Otro intervino. Debe tratarse de un error estadístico. Pensamos lo mismo. Repetimos el experimento 5 veces. Los resultados fueron idénticos. Nathan Crow permanecía completamente inmóvil. Finalmente hizo una única pregunta. ¿Quién desarrolló esa tecnología? Una nueva diapositiva apareció. Dr. Raizar. Debajo, otra línea. Basado en investigaciones derivadas del proyecto HRS. Nathan observó la pantalla durante varios segundos. ¿Qué es exactamente el HRS? El director científico respondió. Hasta donde sabemos, una investigación clasificada. Nunca fue comercializada. ¿Aplicaciones? La sala comenzó a responder. Minería. Terraformación. Excavación planetaria. Construcción orbital. Ingeniería gravitacional. Reactores energéticos. Procesamiento de materiales. Nathan escuchó cada respuesta sin cambiar de expresión. Finalmente habló. No estamos frente a una innovación. Estamos frente a una nueva revolución industrial. Todos guardaron silencio. Nathan volvió a mirar la pantalla. Quiero saber absolutamente todo sobre el proyecto HRS y sobre el hombre que lo creó. Mientras Nisara veía en Raizar al hombre que había condenado a Kellstrom, Nathan Crow veía algo completamente distinto. Veía el futuro. Segunda diapositiva. Otro nombre apareció. Dr. Okongwu. Un consejero explicó. No participó en el desarrollo completo, pero colaboró diseñando los soportes de amortiguamiento que estabilizan la resonancia. Nathan sonrió por primera vez. Una sonrisa apenas perceptible. Entonces no necesitamos empezar por Raizar. Silencio. Empecemos por el hombre que conoce la segunda pieza del rompecabezas. De regreso al culto. 12 guerreros permanecían arrodillados. Nisara caminó lentamente entre ellos. No habló de gloria, no habló de sacrificio. Solo dijo, ninguno volverá. Uno de ellos respondió sin levantar la cabeza. Lo sabemos. Bien, entonces morirán con un propósito. Se detuvo frente al último. Le entregó un pequeño módulo de datos. Dentro solo había una imagen. La estación orbital. Ceres 12. Nisara levantó lentamente la mirada. Comiencen.
2 enemigos, 2 objetivos completamente distintos, y un solo hombre en el centro de ambos. Lo curioso es que ninguno de ellos sabía que el otro acababa de entrar en el tablero. Una inmensa pared de roca se extendía hasta perderse en el horizonte. Miles de toneladas de mineral, excavadoras, drones, vehículos de carga. Todo permanecía detenido. Los operadores observaban en silencio una estructura metálica de más de 20 metros de longitud, suspendida sobre enormes brazos estabilizadores. Nadie hablaba. Toda revolución tecnológica comienza exactamente igual, con un grupo de personas convencidas de que aquello no puede funcionar. Planeta minero Helios 7. Un grupo de ingenieros esperaba frente a la plataforma de pruebas. Rysar caminaba lentamente alrededor del enorme dispositivo. Llevaba un pequeño control portátil. Como siempre, una taza de café en la otra mano. Antes de comenzar, quiero que olviden todo lo que creen saber sobre perforación industrial. Los ingenieros intercambiaron miradas. Esto no es un taladro ni un láser. No es un explosivo. Rysar apoyó la mano sobre el enorme cilindro metálico. Es un sistema de resonancia subatómica. Uno de los ingenieros levantó la mano. Doctor, ¿podría explicarlo de forma menos científica? Rysar sonrió apenas. Claro. Imaginen que cada material del universo tiene una nota musical. Silencio. La roca canta una nota, el hierro otra, el titanio otra distinta. Incluso el vacío tiene la suya. Los ingenieros permanecían completamente atentos. Lo único que hace este sistema es encontrar la frecuencia correcta y convencer al material de dejar de existir. Silencio absoluto. La prueba. Rysar activó lentamente el sistema. Un zumbido grave comenzó a recorrer toda la plataforma. No había rayos, no había explosiones, no había fuego. Solo una ligera distorsión del aire. El haz invisible atravesó lentamente la montaña. La roca simplemente desaparecía. No explotaba, no se fragmentaba, no generaba polvo. Simplemente dejaba de estar allí. Los ingenieros observaban sin poder hablar. Uno de ellos señaló el monitor. «Doctor, hay una enorme veta de iridio». Todos miraron a Rysar. Él no hizo absolutamente nada. Continuó observando la pantalla. El haz se detuvo exactamente 3 centímetros antes del mineral. Silencio. ¿Qué ocurrió? Rysar señaló una pequeña pantalla. No fui yo. Todos guardaron silencio. La inteligencia artificial identificó el cambio en la composición atómica, calculó el límite de seguridad, detuvo automáticamente la resonancia. Otro ingeniero levantó la mano. ¿Y si el operador no reacciona a tiempo? No importa. La inteligencia artificial siempre reaccionará primero. ¿Y si falla? Por primera vez, Rysar levantó completamente la vista. Entonces significa que yo fallé. Nadie volvió a preguntar. Aquel día comprendieron que el verdadero invento no era el haz, sino la inteligencia capaz de controlarlo. Otro lugar. Una sala completamente oscura, sin ventanas, sin muebles, solo un enorme mapa holográfico. 3 figuras vestidas completamente de negro analizaban información. No llevaban insignias, solo un pequeño símbolo plateado, una sombra. Una voz habló. 2 infiltradores, origen desconocido, tecnología Vex, objetivo, Rysar. Otra figura respondió. ¿Corporación? No. ¿Gobierno? No. Silencio. Entonces una cuarta figura apareció caminando desde la oscuridad, capucha negra, los inconfundibles ojos azul intenso. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie lo saludó. Simplemente comenzaron el informe. Encontré un símbolo. Sobre el mapa apareció un antiguo emblema, desconocido. No pertenece a ninguna especie registrada. Uno de los presentes preguntó. ¿Hipótesis? El espectro observó el símbolo durante varios segundos. No buscan tecnología, buscan a Rysar. Silencio. Eso los vuelve mucho más peligrosos. Muy lejos de allí, Rysar observaba nuevamente la enorme excavación. Miles de toneladas de roca habían desaparecido. Los ingenieros celebraban. Él no. Permanecía completamente serio,
Uno de ellos se acercó. «Doctor, lo logramos». Raisar continuó observando el gigantesco vacío. Capítulo 4. El complejo científico Aster 9 orbitaba tranquilamente un pequeño planeta oceánico. No era un centro militar, no fabricaba armas, no desarrollaba tecnología bélica. Era un lugar donde cientos de científicos de distintas especies trabajaban juntos. Medicina, biología, física, ingeniería. Uno de los pocos lugares donde el conocimiento todavía pertenecía a todos. Las guerras tienen una costumbre. Siempre terminan alcanzando los lugares donde nadie esperaba encontrarlas. Centro de control orbital. Una operadora observó el radar. Frunció el ceño. Una pequeña flotilla acababa de salir del hiperespacio. 6 naves. Sin identificación. Sin plan de vuelo. Sin códigos diplomáticos. Centro de control a flotilla desconocida. Han ingresado a una zona científica protegida. Favor de identificarse. Silencio. Repito, identifíquense inmediatamente. Nada. La comandante de la estación dio un paso al frente. Activen protocolo de interceptación. 3 cazas despegaron inmediatamente. Flotilla desconocida. Reduzcan velocidad y preparen inspección. La respuesta llegó, pero no por radio. Las 6 naves dispararon simultáneamente. Las primeras plataformas defensivas desaparecieron entre explosiones. Uno de los cazas fue destruido antes de completar el despegue. Otro perdió el motor principal. El tercero apenas consiguió responder al fuego. Las alarmas inundaron todo el complejo. ¡Ataque enemigo! ¡Sellen todas las áreas de investigación! ¡Evacuación inmediata! Dentro del complejo, los científicos comenzaron a correr. Nadie entendía quién atacaba, ni por qué. Laboratorio Sigma. Uno de los laboratorios afectados pertenecía al proyecto Sigma, una investigación conjunta entre Raisar y Housanas. Su objetivo era extraordinariamente simple: construir la red de sensores físicos más precisa jamás creada. No buscaban estudiar la muerte. No buscaban estudiar seres vivos. Intentaban medir variaciones infinitesimales de campos gravitacionales, magnéticos, mistotemperatura ambiental, fluctuaciones del espacio. Todo con el objetivo de mejorar futuras generaciones del HRS. Muy cerca, en otro módulo, se encontraba almacenada una fracción descartada del proyecto de la doctora Xochitl Ibarra. Un prototipo considerado inestable, demasiado impredecible para continuar desarrollándose. Esperaba ser desmantelado en las siguientes semanas. Nadie prestaba atención a ninguno de los 2 experimentos. Todos intentaban sobrevivir. La verdadera misión. Mientras la batalla continuaba, 2 pequeñas naves del culto abandonaron la formación principal. Ignoraron completamente el combate. Descendieron directamente hacia el ala científica oriental. ¡Intercepten esas naves! Era demasiado tarde. Ambas impactaron deliberadamente contra el complejo. No intentaban sobrevivir. No intentaban escapar. Solo necesitaban abrir una brecha. La explosión sacudió toda la estación. 3 laboratorios desaparecieron. Decenas quedaron gravemente dañados. Las defensas destruyeron inmediatamente a las 2 naves. La batalla había terminado. Eso fue exactamente lo que todos creyeron. Contención. Las compuertas automáticas descendieron. Mamparos de emergencia sellaron todos los corredores. Los sistemas de presurización comenzaron a trabajar. En menos de 20 segundos, la estación volvió a quedar completamente aislada. La presión era normal. La atmósfera era estable. No existía ninguna fuga hacia el espacio. Los sensores lo confirmaban. Pero el verdadero peligro nunca había estado afuera. La onda de choque había fracturado 2 sistemas de contención. El agente biológico liberado por el culto entró accidentalmente en contacto con el prototipo experimental de Xochitl. Nadie observó la reacción. No produjo explosiones. No emitió radiación. No cambió de color. Simplemente comenzó a propagarse por el sistema de ventilación interna. Los primeros científicos comenzaron a detenerse. Uno dejó caer una tableta. Otro apoyó una mano contra la pared. Una mujer observó horrorizada cómo su cabello se volvía completamente blanco. En cuestión de segundos, la piel comenzó a arrugarse. Los músculos dejaron de responder. Los huesos perdieron fuerza. Los órganos simplemente llegaron al final de su vida.
No era una enfermedad. No era un veneno. Era tiempo. Décadas. Siglos. Condensados en pocos segundos. Laboratorio de Xochitl. A cientos de años luz, los sistemas automáticos comenzaron a sincronizar los últimos registros del experimento. Xochitl apenas levantó la vista. Pensó que se trataba de un error de transmisión, hasta que observó una gráfica, luego otra y otra. Todos los registros ambientales mostraban exactamente el mismo fenómeno. No era la temperatura corporal, era el aire alrededor de cada investigador. Durante una fracción de segundo, el ambiente descendía exactamente, siempre, sin excepción. Un asistente observó la pantalla. ¿Una fuga al espacio? Xochitl negó inmediatamente. No. La doctora Xochitl dijo, no es una coincidencia, pero no hay tiempo. Guárdalo en el backlog de la investigación para investigarlo más tarde. Mientras tanto, en otro lugar, Rysar y Husanas recibían exactamente los mismos datos. La curiosidad incansable de Rysar notó el patrón. Esto es raro y no me voy a quedar con la duda. Necesito saber por qué esa variación exacta de menos 0.03 grados. Si llegaste hasta aquí, primero que nada, gracias. En la siguiente entrega de la crónica, muchas cosas saldrán a la luz. ¿Cuál es el siguiente paso de Nisara? ¿Qué pretende Nathan Crowe? ¿Por qué los científicos envejecieron décadas en segundos? Tengo mucho que contarte. Coméntame qué piensas. Por lo pronto, te agradecería que te suscribas, le des clic a me gusta y toques la campanita. En los videos sugeridos y en la descripción del video, te dejo la crónica que dio origen a este desastre.